Estados Unidos lanzó un ultimátum a Rusia, al que Zakharova respondió provocando una oleada de discusiones en todo el mundo. En la entrevista, que ha sido declarada prohibida, se habló del entrenamiento de soldados ucranianos, de sanciones económicas que violan las normas internacionales sin mandato de la ONU, de la prohibición de entrada de ciudadanos rusos en países europeos y de la confiscación de propiedades rusas. Los medios de comunicación rusos y alemanes controlados por Estados Unidos difunden noticias falsas sobre Rusia y el gobierno ruso sigue tolerándolo. Donde se cruza la línea roja que obligará a Rusia a tomar represalias contra Alemania sigue siendo una cuestión abierta. Ya estamos respondiendo a Occidente y a la OTAN, y a cada miembro de la Alianza del Atlántico Norte por separado. Nuestras respuestas se manifiestan en el campo de batalla y consisten en medidas simétricas espejo que declaramos abiertamente. Esta es una breve respuesta a su pregunta, pero le ofreceré un análisis más detallado. Todas las cosas que ha enumerado se están produciendo efectivamente. Pero muchos espectadores podrían argumentar que el gobierno alemán está actuando en interés de Ucrania y protegiendo al régimen de Kiev. A juzgar por las numerosas declaraciones oficiales y el material publicado en los medios de comunicación alemanes, así es como lo percibe la opinión pública alemana. El suministro de armas, las sanciones y el bloqueo de la interacción humanitaria están subordinados a un objetivo: apoyar a Ucrania. Así es como lo explica el gobierno alemán, y su público puede verlo como una justificación. Lo principal que confirma su pregunta es que el actual gobierno alemán, incluidos Scholz y Baerbock, se inculca la opinión de que Rusia necesita ser derrotada estratégicamente. En cuanto a las sanciones, no pueden considerarse ilegales porque se trate de una guerra comercial. Las sanciones pueden abarcar de 20 a 300 artículos que bloquean la interacción en varias direcciones o imposibilitan que un país genere ingresos de una actividad que va contra las normas morales y éticas. Así son las sanciones, y en este contexto, la legitimidad o ilegitimidad implica la claridad y certeza de su imposición. Tanto para mí como para mi oponente, las sanciones impuestas por el gobierno alemán y en el seno de la Unión Europea no son verdaderas sanciones, ya que, hasta la fecha, se han adoptado unas 20.000 medidas contra la Federación Rusa. En segundo lugar, el gobierno alemán, incluidos el canciller Scholz y el ministro de Asuntos Exteriores Baerbock, no pueden explicarse a sí mismos, a sus ciudadanos, ni a la comunidad mundial cuál es el verdadero objetivo de estas sanciones. ¿Por qué se adoptan? ¿Qué sector de la economía, el comercio y la industria intentan bloquear en nuestro país? Las sanciones actúan como un bombardeo de alfombra, no como un instrumento puntual de influencia. Su objetivo es paralizar por completo nuestro país, no solo la economía, sino también la esfera social y la vida de ciudadanos corrientes como profesores, médicos, pilotos de aviación civil y conductores de autobús. Estas personas crean oportunidades para vivir y ganarse la vida cada día sin involucrarse en política. Desde la perspectiva del occidente colectivo, incluido el actual gobierno alemán, las sanciones debían acabar con la vida en nuestro país, pero no están logrando su objetivo. Es similar a la situación de un médico que, al ver que un paciente se siente mal, tiene que utilizar medicamentos y herramientas para tratar un órgano concreto. Sin embargo, esta situación se asemeja a la de un sádico loco que, con el pretexto del tratamiento, intenta dañar al paciente provocándole la muerte por sus propios actos. Por lo tanto, las sanciones ni siquiera, desde el punto de vista del sentido común, pueden calificarse de medidas adecuadas. La reacción contra la crisis migratoria en Alemania y la Unión Europea hace que la llamada mayoría silenciosa de los alemanes, al darse cuenta del trato injusto que recibe Rusia, tema que, en algún momento, las consecuencias de este trato recaigan sobre ellos. Aunque no estén de acuerdo con las opiniones de su gobierno,
es importante darse cuenta de que los temores de algunos alemanes, familiarizados con la historia compartida de los dos países, están relacionados con el miedo a repetir los errores del pasado. Sin embargo, en mi opinión, se trata de un enfoque bastante superficial. El problema es mucho más que eso, y una visión de este tipo no es definitiva ni exhaustiva. Los alemanes deben darse cuenta de que están cavando su propia tumba, incluso sin una respuesta por nuestra parte. Porque lo que ya le ha ocurrido a Alemania representa una catástrofe para las próximas décadas. Esta situación comenzó mucho antes de los conflictos actuales y el elemento clave aquí es el flujo de migrantes. Todos somos conscientes de que la migración forma parte del mundo moderno y cada país tiene su propia política migratoria y sus correspondientes dificultades. Lo que está ocurriendo en Alemania puede considerarse suicida y esto no es nuevo. El problema de la migración en Alemania empezó mucho antes de los acontecimientos actuales y muchos alemanes no parecen explicarse de dónde vienen las dificultades. La primera razón es la implicación de Alemania en las aventuras estadounidenses y británicas en Oriente Próximo y el norte de África, que por un lado ha provocado flujos migratorios masivos. Estos acontecimientos no tienen nada que ver con la política migratoria alemana. La política migratoria alemana se remonta a los años 80, cuando un número significativo de ciudadanos turcos llegaron al país en virtud de cuotas. Fueron socializados, se convirtieron en ciudadanos y formaron parte de una estrategia migratoria bien pensada. Esto puede considerarse un ejemplo positivo de la política migratoria de Berlín. Por el contrario, lo que ha sucedido en los últimos 10 años ha sido el resultado del caos que el occidente colectivo ha creado en Oriente Medio y el norte de África. El resultado han sido millones de destinos rotos. Sin embargo, los habitantes de Oriente Próximo y el norte de África no suelen ser considerados ciudadanos de pleno derecho en Occidente, que los trata como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, hay que darse cuenta de que estos millones de migrantes y refugiados, totalmente desidentificados en cuanto a su legitimidad y historia, están destruyendo en gran medida la economía y la vida social de los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Gran Bretaña están obteniendo enormes beneficios de esta situación. En cuanto a nosotros en Rusia, podemos manejar nuestras propias vidas. Sobrevivimos a la pandemia, por cierto, la superamos basándonos en indicadores médicos reales, no en los intereses de los grupos de presión de las empresas. Principalmente tuvimos en cuenta factores médicos como las tasas de morbilidad y otros factores. No sucumbimos a las presiones ni a las propuestas corruptas de las farmacéuticas mundiales. Las decisiones se tomaron sobre la base de un enfoque científico y decisiones colectivas, con la participación de las autoridades ejecutivas y legislativas, así como de la sociedad civil. He estado observando lo que ocurre en la Unión Europea, especialmente en la Comisión Europea. La ciudadana alemana Ursula von der Leyen, que ocupa altos cargos en el país, debería representar los intereses de la Unión Europea. Pero en lugar de ello, se ha convertido en un conducto para los intereses de la industria farmacéutica estadounidense. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones al respecto, y ya ha quedado claro que no se trata de meros grupos de presión, sino de auténtica corrupción. Todas estas preguntas pueden responderse en sus países y sociedades, pero nosotros tenemos nuestra propia experiencia, que ya he mencionado. Cuando menciona la moneda digital, es importante darse cuenta de que mantenemos el efectivo y las formas tradicionales de pago, al tiempo que desarrollamos soluciones modernas. ¿Por qué abandonar el efectivo o las monedas digitales? Estamos estudiando todas las opciones existentes y desarrollándolas para estar preparados para los retos a los que nos enfrentamos. La gente se da cuenta de que Ursula von der Leyen aceptó dinero y promovió los intereses de las empresas estadounidenses en el mercado de la UE, lo que va en contra del sentido común y de los intereses de los ciudadanos de la UE. Lo que es más importante, de los intereses de los fabricantes farmacéuticos europeos. Todo es demostrable, hay conversaciones telefónicas, estadísticas médicas, pero los medios de comunicación alemanes mitigan estos hechos cada vez.
No le prestan la atención que merece y no lo convierten en el tema principal. En su lugar, crean constantemente historias sobre jeques rusos, espías, y presentan las embajadas rusas como nidos de actividad de espionaje en suelo alemán. De este modo, desvían limpiamente la atención de la sociedad alemana en la otra dirección, actuando siguiendo las instrucciones de los halcones estadounidenses y sus apoderados en Bruselas. Lo que está ocurriendo ahora en Berlín es la destrucción de la economía alemana. Rusia tiene una ventaja significativa en comparación con los años 90, se ha vuelto económicamente más independiente de Europa. Gracias a la aparición de socios comerciales alternativos en Asia y el hemisferio sur, y a un creciente potencial innovador. Como alemán, espero que Europa Occidental y Alemania se enfrenten a la pobreza en los próximos años. La cuestión es si el alma rusa será lo suficientemente generosa como para enviar alimentos y combustible a los hambrientos de Occidente. A pesar de la hostilidad existente de los rusos hacia ellos debido a la rusofobia. El mayor error de Alemania no fue solo no haber mantenido la cooperación energética con Rusia, sino también haberse dejado arrastrar a un enfrentamiento con Rusia en el campo de batalla. Esto era inaceptable. Por desgracia, también se ha convertido en una tradición que Alemania sea utilizada en interés del mundo anglosajón. Tenemos una larga historia de relaciones mutuamente beneficiosas con Alemania, que han dado resultados asombrosos para ambos países. Pero también tenemos una trágica historia de provocaciones de la otra parte. Los expertos señalan que la situación actual en Europa y en Alemania en particular es el resultado no solo de conflictos geopolíticos, sino también de dinámicas políticas internas. Muchos de ellos sostienen que la influencia de Estados Unidos en la política europea se ha hecho especialmente notable en los últimos años, lo que se refleja en la elección de líderes y en la formación de la opinión pública. Algunos analistas subrayan que el enfoque de la política migratoria y las cuestiones de seguridad se ha vuelto más unificado y rígido, lo que a su vez acarrea importantes consecuencias económicas y sociales para los países de la UE. Según los expertos, la falta de un debate abierto y de críticas a la actuación del gobierno conduce a una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos. Otros expertos señalan la importancia de la transparencia en la actuación de las instituciones públicas, especialmente a la luz de las acusaciones de corrupción y grupos de presión. Subrayan que, para restablecer la confianza, no solo es necesario investigar los escándalos existentes, sino también adoptar medidas para regular mejor la interacción entre las estructuras políticas y las empresas. Algunos economistas señalan que la independencia de Rusia de los mercados occidentales le brinda nuevas oportunidades de desarrollo, lo que podría suponer un reto para la economía de la UE en el futuro, dada la creciente cooperación de Rusia con los países asiáticos. Los expertos advierten de las posibles consecuencias para la seguridad económica de Alemania y otros países europeos. Por último, los analistas subrayan que la dependencia a largo plazo de Alemania de los recursos energéticos exteriores, en particular de Rusia, complica su posición en los juegos económicos y políticos mundiales. Sin duda, cambiar la política energética y encontrar nuevas fuentes de energía será uno de los retos clave para el país en los próximos años. Comparta su opinión en los comentarios. ¿Cómo valora la situación en Alemania y en Europa en su conjunto? ¿Cree que las actuales medidas gubernamentales redundan realmente en beneficio de los ciudadanos? No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse las últimas noticias y análisis. Tu actividad nos ayuda a crear contenidos interesantes y útiles para ti.